Lucas 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos por aquel Salvador que nació en Belén, por la vida, ministerio y la obra redentora del Salvador. Te alabamos por la aplicación de esa obra a nuestras vidas. Te suplicamos que hoy podamos considerar algo más de tu poder soberano en el cumplimiento de tu palabra, de tu promesa, de las profecías del Antiguo Testamento. Y que estas cosas animen nuestros corazones a confiar enteramente en ti y a darte gracias por aquella manifestación de tu poder soberano en nuestras vidas. Te suplicamos que tú, por medio de la exposición y enseñanza de tu palabra, llames a aquellos que están perdidos a la salvación. Ven y haz esto, te lo suplicamos en el nombre de Cristo, cabeza y Salvador eterno de la Iglesia. Amén. Mientras un grupo de pastores vigilaban su rebaño cerca de Belén, se les presentó el ángel del Señor que les dijo: no temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El ángel declaró primero el efecto y después la causa de su mensaje. El efecto de lo que el ángel declaró: gran gozo. La fuente de este gozo os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador prometido había nacido. Estas buenas nuevas traerían gran gozo al pueblo de Dios, porque anunciaban el cumplimiento de la promesa dada a Abraham y a su simiente. Lucas capítulo 1, versículo 55. El ángel anunció las buenas nuevas de salvación, salvación del poder, la culpa, la contaminación y las consecuencias del pecado. Esta salvación no solo libra al hombre de la esclavitud al pecado, sino que también reconcilia a los hombres con Dios. Les hace nacer de nuevo a una esperanza viva. Estos que son el objeto de la obra salvadora de Dios, son adoptados en la familia de Dios para gozar de todos los privilegios de hijos. El Espíritu Santo viene a morar en ellos y a otorgarles las gracias necesarias para que ellos puedan amar, puedan servir y adorar a Dios. El mensaje del ángel del Señor a los pastores fue un mensaje de salvación. Este mensaje identifica el agente responsable de la salvación. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Y he aquí sus títulos: Cristo y Señor. Esta parte del mensaje indica el momento y el lugar del nacimiento del Salvador y sus títulos. Os ha nacido hoy. Dice que Él salva y dice cómo Él salva. Él salva como el Cristo y el Señor.
os ha nacido hoy. El Salvador nació el mismo día que el ángel se apareció a los pastores. Probablemente el nacimiento aconteció durante la noche de aquel día. El niño nació en la ciudad de David, en Belén, conforme a las profecías de Miqueas capítulo 5, versículo 2. El cumplimiento de esta profecía y de otras profecías mesiánicas escritas en el Antiguo Testamento se debe a la manifestación de la soberanía, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Esto nos llevó a hacer la siguiente observación. El nacimiento del Salvador en Belén revela la soberanía de Dios en los asuntos y la vida de los hombres. El nacimiento del Salvador en Belén manifiesta la soberanía de Dios y cómo ésta actúa en los asuntos y la vida de los hombres. La soberanía de Dios es el dominio absoluto que Dios tiene y que Él ejerce sobre todas las cosas en la creación, en la providencia y en la salvación. Como otro dijo, Dios gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, declara: Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y así se enseña en otros lugares de las Escrituras, como el Salmo 115, versículo 3, lo que Dios quiere, eso es lo que Él hace. Salmo 135, versículos 5 y 6, Jeremías 27, 5, Hechos capítulo 17, versículo 24 al 26. Esta enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, su dominio absoluto sobre todas las cosas y las implicaciones de esto, es el fundamento que llevó a un gran teólogo conocido a decir: el dominio de Dios es total. Su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide, y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Al relatar el nacimiento del Salvador, Lucas, el historiador e evangelista, abre el telón para que nosotros podamos ver en el escenario de la historia la actividad soberana de Dios. Cómo Dios ejerce su dominio absoluto sobre todas las cosas de manera que éstas le sirvan a Él y logre sus propósitos salvadores. Observen, Lucas no comenzó su relato del nacimiento del Salvador en Belén con el alumbramiento de María, sino con lo que sucedió para que el Salvador naciera en Belén y así se cumpliese la profecía, para que no hubiera dudas de quién era aquel que nació en aquella noche, en aquel pueblo, el Salvador del mundo. Y aconteció en aquellos días, así comienza Lucas, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Observen, Dios dirigió el corazón del emperador romano de tal manera que este hombre libremente hizo un edicto que obligó a María y a José a ir a Belén. ¿Para qué? Para que el Salvador naciera en aquel lugar.
Lucas enlaza la historia sagrada y secular, y esto nos permite ver la soberanía de Dios en acción. Lenski es un gran comentarista luterano, dice, lo que interesa a Lucas es indicar cómo este decreto afectó el nacimiento de Jesús. Al caer en la época en la cual fue puesto en vigencia tal decreto, el nacimiento tuvo lugar en Belén y no en Nazaret. Si tal decreto no hubiera sido proclamado, José y María no se hubieran visto en la necesidad de ir a Belén precisamente en esa época. Solo Lucas nos informa de este decreto imperial. Fue publicado y puesto en vigencia en Palestina en una época que obligó a María a ir a Belén, donde su hijo había de nacer. Una determinación imperial de carácter mundial fue inaugurada para que se llevara a cabo el cumplimiento de la profecía sobre el lugar del nacimiento del Salvador. Dios utiliza a los emperadores y los imperios, aún las cosas más insignificantes, si es necesario, para dar cumplimiento a su plan evangélico. ¿Y por qué Él puede hacer todo esto? Porque Él es soberano. Tiene absoluta autoridad y dominio, poder sobre todas las cosas que Él creó. Y su plan evangélico es su plan de salvación. Ahora, por muchos años, algunos criticaron a Lucas, especialmente esos críticos que se deleitan de buscar cosas en la Biblia para tratar de señalar la Biblia no es verdad. Pasaron los años y los hombres de Dios hicieron lo que tenían que hacer. La Biblia lo dice, Dios lo dijo, esto es lo que realmente sucedió. Aunque no hayan evidencias y no parezca así, esto fue lo que sucedió, porque la Biblia lo dice. Pasaron unos años y se encontró que lo que criticaban a Lucas, Lucas decía o dijo la verdad. Augusto hizo un censo. Y cada 14 años volvió a hacerse un censo. Y hay escrituras que prueban que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? No importa lo que digan alrededor nuestro, lo que dice la palabra de Dios es verdad porque es Dios quien lo dice. Y tarde o temprano se mostrará por lo que es decir, por lo que los críticos son y las mentiras que dicen, para tratar de persuadir a los hombres a no confiar en el testimonio que Dios da de su ser, de su voluntad y de su salvación, para salvar a los hombres de sus delitos y pecados. Dios, el soberano, utiliza a los emperadores y a los imperios aún en las cosas más insignificantes, sin ellos aún darse cuenta, para dar cumplimiento a su plan evangélico. Y su plan evangélico es su plan de salvación. Su plan de salvación es salvar a su pueblo mediante la persona y la obra redentora de aquel que nació en Belén. Él, el Salvador, Cristo el Señor, vino para salvar a los pecadores y Él puede salvarlos porque Él es el Hijo de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre, sin dejar de ser lo que era Dios, en todo lo que hace a Dios ser Dios, y por esto Él es Dios, sin afectar, ni cambiar, ni transformar su naturaleza divina. Él tomó una naturaleza humana, verdaderamente humana, con un espíritu, un alma
humana y un cuerpo humano, y así estas dos distintas naturalezas unidas en una sola persona para siempre. De esa manera, Cristo, el Salvador, vino a salvar y podía salvar porque es Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. La historia humana habla abundantemente del poder del Salvador de Cristo, del poder salvador de Cristo. La historia humana habla abundantemente del poder salvador de Cristo, salvando a los pecadores del poder y de las consecuencias de sus pecados. Al considerar el nacimiento de Cristo, no podemos nosotros separar tal nacimiento del propósito por el cual Él nació. Él nació para morir, porque por medio de su muerte, su humillación, Él salvaría a su pueblo. Él, como el Salvador triunfante, exaltado Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está activo hoy, salvando por medio de la predicación de su palabra. Cristo no nació en vano. Su ministerio, su vida no fue en vano. Él nació para salvar. Y por esta razón muchos de nosotros estamos en este lugar, porque Él, poderosamente, en el despliegue y la manifestación de su poder soberano, por su palabra, nos ha salvado. Ahora bien, una de las tantas ilustraciones del poder salvador de Cristo y cómo su gracia soberana se manifiesta para salvar a pecadores, vemos esto de una manera sorprendente en la salvación de Louis Zamperini. Varias revistas en el Internet describen la vida de este hombre, hay varios libros escritos acerca de la biografía de este hombre. Estas revistas en el Internet nos informan que Zamperini fue un corredor olímpico que sobrevivió 47 días en una balsa en el Pacífico. Pasó 2 años como prisionero de guerra de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Louis Sylvie Zamperini nació el 26 de enero del 1917 en Olean, Nueva York, y se mudó con su familia a Torrance, California, en el 1920. Tuvo una niñez problemática, fumaba a los 5 años, bebía a los 8, parecía encaminado a una vida de delincuencia cuando su hermano mayor le animó a empezar a correr. Conocido como el Tornado de Torrance, Zamperini ganó el campeonato del estado de California del 1934. En el 1936 ganó un lugar en el equipo olímpico de los Estados Unidos. Era entonces el corredor estadounidense más joven en competir en esa distancia en los Juegos Olímpicos. Compitió en la carrera de los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos del 1936 en Berlín. Allí tuvo que competir con los mejores atletas del mundo. En esta carrera, Zamperini hizo una proeza sin igual al terminar la última vuelta en apenas 56 segundos. Todo un récord. De tal manera que Hitler, que presenció tal carrera, se detuvo, contempló y quedó admirado. Hitler insistió en una reunión personal con Zamperini. Según afirma la biografía de Laura Hillenbrand, lo único que le dijo al Führer, mientras le estrechaba la mano, fue: «Ah, tú eres el chico que acabó tan rápido
refiriéndose a la carrera. Años después, estas Olimpiadas serían lo que Dios usaría para salvar a Samperini de ser ejecutado mientras estaba en una prisión japonesa, donde ejecutaban a todos los que llegaban a ese lugar. Y en todo esto, hermanos, seguimos viendo la actividad soberana de Dios. Actividad que llevó a Jesucristo a nacer en Belén. La actividad de Dios soberana, tomando la vida, muerte y obra de Cristo para aplicarla a hombres pecadores como este hombre. Pero no nos adelantemos. Samperini se enlistó en la aviación del ejército y se convirtió en bombardero de Libertador B-24, sirviendo en el Pacífico. El 27 de mayo de 1943, él y el resto de su tripulación, como dice esta revista, estaban en una misión a 800 millas de Hawái cuando el avión tuvo problemas mecánicos y ¿qué pasó? Cayó de nariz en el océano. Samperini fue uno de los 3 miembros de la tripulación que sobrevivieron el accidente. Hablando él, dijo que de momento sintió como que un cantazo fuerte en su cabeza. Atrapado bajo el agua y envuelto en cables eléctricos, Samperini se hundía con los restos del avión. Pero logró soltarse de aquellos cables y nadó hacia la superficie. Él y los otros miembros de la tripulación subieron a una balsa, es decir, él y 2 más, porque los demás murieron. Subieron una balsa de goma que tenía pocas provisiones. Mientras flotaban a la deriva en el mar abierto, improvisaron maneras de captar agua de lluvia. Los tiburones nadaban en círculo alrededor de la pequeña balsa inflable, que comenzó a presentar fugas de aire al debilitarse la goma bajo el implacable sol. Un día se apareció lo que usted no quería. Ellos pensaron que era un avión americano y empezaron a hacer lo que las personas hacen para... ¡Aquí estamos! Pero no era americano, era japonés. A los 27 días en el mar apareció este avión japonés que disparó con fuego de ametralladora y esto los obligó a sumergirse en el agua con los tiburones. La mala puntería de los japoneses, la soberanía de Dios que llevó a los japoneses a tener mala puntería. La mala puntería de los japoneses le permitió librarse de una muerte segura. 6 días después murió uno de los 3 tripulantes. Después de los 47 días en el mar, Samperini y el piloto capitán fueron capturados. Él y Phillips fueron enviados a diferentes campos de prisioneros. Phillips sobrevivió a la guerra y murió en el 1998. A la deriva durante 47 días se cree que ellos, estos 2 hombres, son quienes han sobrevivido más tiempo en el mar sin provisiones. Por extraña casualidad, un oficial japonés, no era una casualidad, era la mano soberana de Dios. Dios colocó un oficial, un joven, que vino a estudiar aquí a los Estados Unidos en una de las universidades, y este joven, mientras estaba aquí, se enteró de este hombre y de su capacidad para correr y las demás cosas que tenían que ver con los triunfos de este hombre como un atleta olímpico. Pues un oficial japonés en uno de los campamentos había estudiado en la Universidad de Southern California y reconoció a Samperini. Los japoneses pensaron que un atleta estrella tendría valor como propaganda, pero Samperini se negó a declarar en contra de su país.
Luego fue sometido a torturas casi a diario por un sádico guardia llamado el Pájaro. No solamente le dio un golpe, que lo tiró a Samperini en el piso y empezó a sangrar, sino que cuando se levanta empieza, sí, aquí está, ¡pah!, le da otro y lo tumba otra vez. Ya ustedes saben cómo estaba Samperini, quería matar a aquel hombre. Entre tanto, Samperini fue declarado oficialmente muerto y sus padres recibieron una carta de condolencias del presidente Franklin D. Roosevelt. Después que los japoneses se rindieron en agosto de 1945, Samperini y otros 700 presos fueron liberados. Estuvo en un campo, en una prisión japonesa, siendo torturado por 2 años. Después de la guerra se casó, él y ella tuvieron una niña, y aunque Samperini había sido librado de las torturas de los japoneses, no se libró de las pesadillas que produjeron estas torturas. Una noche casi mata a su esposa mientras dormía por el efecto de sus pesadillas. Tal vez pensó que estaba matando al pájaro, y a quien tenía era el pobre cuello de su esposa que agarraba para acabarla. Ciertamente cuando eso sucedió, algo estaba y andaba bien mal. Para escapar de las pesadillas se entregó a beber. Tuvo problemas serios con el alcohol. Su esposa decidió divorciarse de él. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Dios, su esposa lo llevó a una campaña evangelística cruzada de Billy Graham, en la que él escuchó el Evangelio. Dios salvó a este hombre y lo libró de su adicción al alcohol y de sus pesadillas. Este señor murió en este diciembre que pasó, el 14 de diciembre, a los 97 años, es decir, hace unos días. Dios salvó a este hombre de su adicción, de las pesadillas. Lo libró del odio que tenía. Oiga, porque aquel hombre quería matar a aquellos japoneses. No solamente porque lo que le hicieron a él, sino también por lo que le hicieron a sus compañeros prisioneros americanos. Dios salvó a aquel hombre la segunda noche que él fue a la cruzada. No quería ir, la esposa le pidió y el hombre fue. Y más, se molestó cuando Billy Graham, en aquellos días Billy Graham predicaba y con ese celo y muchas cosas que decían eran muy bíblicas. Óigame bien, aquel hombre se enojó. A mí que no vengan a decir que yo soy un pecador. Ya yo sé que es un pecador, ¿no? Ya yo sé que soy un pecador. Nadie tiene que venir a decírmelo. Pero Dios todavía estaba tras Luis. Y lo volvió otra vez a la cruzada, y en aquella segunda noche Dios obró el milagro de la salvación, abriendo el corazón de aquel hombre, para que aquel hombre encontrara lo que no había encontrado en los triunfos de este mundo, en todo su heroísmo y todo lo que había logrado, fue encontrado por el Señor Jesucristo. La soberanía de Dios, dirigiendo todos los acontecimientos y todos los aspectos y todo lo que sucedía en la vida de este hombre, para que se cumpliera en este hombre el propósito por el cual Jesucristo nació en Belén, vivió en Palestina, murió y fue resucitado para la salvación de hombres como Samperini. Dios libró a este hombre de las pesadillas, salvó su matrimonio. Por la gracia de Dios, Luis perdonó a sus torturadores. Aún perdonó al pájaro. Qué interesante, el hombre volvió a Japón. ¿Saben para qué? Para predicar el Evangelio a aquellos que lo habían torturado. Y quiso ver al pájaro, pero el pájaro no quiso verlo. ¿Quién sabe si fue la conciencia? Tal vez la deshonra y la vergüenza de haber perdido la guerra. Pero óigame,
He aquí el poder de la gracia salvadora de aquel niño que nació en Belén. Su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados y salvó a este hombre del odio que tenía hacia aquellos que le habían torturado. Aquel hombre que le había humillado y torturado, Él lo perdonó. Ahí usted sabe, ahí usted sabe. Eso es parte de, no todo, pero usted sabe la gracia de Dios en el corazón de un hombre. Cristo no nació, ni vivió, ni murió, ni resucitó en vano. Ah, pastor, pero venga acá, ¿cómo usted es posible que ahora usted no esté hablando de la campaña y de las cruzadas de Billy Graham? Dios lo salvó, pastor, en un entorno arminiano. Hermano, la mayoría de las personas que están aquí fuimos salvos en iglesias que enseñaban el arminianismo. No es el arminianismo, esa falsa enseñanza que se mezcla con la verdad, lo que nos salvó, sino el Evangelio de Cristo, aunque mezclado con ciertos errores o ciertos énfasis incorrectos. No obstante, el Evangelio es el Evangelio y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de aquellos que creen. Ahora bien, lo más impresionante de la historia de este hombre no es su heroísmo. Le he visto algunas de las entrevistas que le hicieron, y no se ve que este es un hombre humilde. Lo más impresionante de su historia no es su heroísmo, no son sus logros terrenales. Lo más importante no es la perseverancia de este hombre en las adversidades y en el fuego de la aflicción cuando lo torturaban. Lo más impresionante y que llama la atención es cómo Dios dirigió, cuidó y preservó la vida de este hombre para que se cumpliera en él el propósito salvador de Dios. Sin esto, ninguna perseverancia, ningún laurel tiene sentido. No vale nada, porque no puede hacer nada por el alma inmortal que necesita la salvación de Cristo. Dios libró a Samperini de la muerte múltiples veces. En el aire cuando peleaba para destruir los aviones japoneses. Lo libró de la muerte en el mar después que su avión se hundió. Desde arriba, balas. Abajo, tiburones. Dios salvó a este hombre de los tiburones cuando le rodeaban. Dios le libró de la mano de los japoneses cuando le disparaban. Dios lo libró en la prisión de la ejecución. ¿Y para qué? La respuesta se encuentra en el nacimiento, la obra, la persona y en el poder soberano de Dios. La respuesta se encuentra en el nacimiento, la obra y la persona de aquel niño que nació en Belén y su poder soberano para aplicar aquella salvación que Él logró en la cruz del Calvario. Él nació para realizar aquella obra de expiación mediante la cual Dios salva y sigue salvando a los pecadores del poder, la culpa, la contaminación y las consecuencias del pecado. Su nombre es Jesús. Louis Samperini
Era uno de aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Y el propósito soberano de Dios, su propósito salvador, no sería detenido ni impedido por la guerra, el mar, los tiburones, los japoneses, las torturas, la pesadilla, el alcohol. Nada de esto impediría que el poder de Dios soberano, salvando, y su gracia salvadora se manifestara en la vida de este hombre. La manifestación del poder soberano de Dios llevó a Samperini a oír lo que no quería oír. Y finalmente la gracia irresistible y soberana de Dios lo salvó. Dios obró en su providencia de tal manera que todo lo que sucedió en la vida de este hombre lo llevara a reconocer su pecado, lo llevara a reconocer que él necesitaba un Salvador. Y así fue, por la fe, recibió a Cristo y fue salvo de sus pecados, fue salvo de sus pesadillas, fue salvo de su odio. Dedicó su vida al Señor. No se centró en su fama, sino que usó todo lo que Dios había hecho en su vida para que esto abriera el camino que le permitiera proclamar el Evangelio. Alguien le preguntó los otros días antes de morir, bueno, mire que en la película no se habla mucho del Evangelio, algo así. Y le dijo, yo no veo película. Pero se ha escrito un libro que presenta a Cristo y el Evangelio. Y este libro se encuentra en diferentes lugares. Muchos lo están leyendo. Y es una lectura que se exige en algunas escuelas. En esto él se regocija en que Cristo está siendo predicado. La historia de Samperini nos muestra la soberanía absoluta y sin rival de Dios. Si tú ves la película o lees el libro, y no vaya a decirle, pastor, me mandó a ver la película. Si ves la película o lees el libro, recuerda este ingrediente importante. Jesús nació en Belén. Y así se manifestó la soberanía de Dios. Y todo esto para salvar a pecadores como Luis Samperini. Y Dios hoy, por medio del Evangelio, te llama a ti a la salvación hoy. Hoy es el día, no mañana. Pero ¿qué pensará? No olvídate de lo que piensen. Se trata de tu alma inmortal. Si tú mueres en la condición en que tú te encuentras sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, tú irás al infierno. Samperini dijo una vez, a mí nadie me tiene que decir que yo soy un pecador, yo lo sé. Sí, pero en ese momento él no tenía un conocimiento espiritual y las implicaciones de su pecado. Hay algunos que se piensan que son creyentes sin conocer en su experiencia o querer reconocer su pecaminosidad y su pecado. Son dos cosas. Hay algunos que piensan que porque son buenas personas, bondadosas, generosas, decentes, personas muy respetuosas. Hay chicos y jóvenes que piensan que porque ellos no le hacen mal a nadie, porque ellos aman a sus padres, porque ellos se comportan bien, y en comparación a los demás, no hay quien pueda decir, tú eres un inmoral, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso.
Pues estas personas piensan que son creyentes basado en estas cosas exteriores que ellos ven, probablemente fruto de la educación buena que sus padres piadosos le dieron. La moralidad, generosidad, el ser respetuoso, abrir las puertas, ayudar a aquel, ayudar al otro, no te va a salvar. Tales cosas no salvan. Cristo, el Señor, salva. Y para tú conocer realmente el poder salvador de Dios, es importantísimo que tú conozcas no solamente algún concepto de lo que es el pecado, sino que conozcas bíblicamente lo que es el pecado y que ese pecado que tú cometes tiene que ver con lo que tú internamente en tu corazón eres un pecador. No solamente violas la ley de Dios, desobedeces la ley de Dios, dejas de hacer lo que la ley te dice y haces lo que la ley te prohíbe, en cosas externas donde tú puedes ver estas cosas, sino que tu corazón es un corazón pecaminoso. Hay una disposición en ti con la cual tú has nacido que es contra de Dios, de la ley de Dios, el carácter santo y puro de Dios. Y mi amigo, tú no vas a desear ni a buscar a Cristo y su salvación hasta que tú entiendas y comprendas esta realidad. La pregunta es, ¿entiendes tú que dices ser cristiano? Seas tú una persona mayor, sea un joven o un niño, que eres un pecador, que hay en ti un corazón que se opone a Dios, una disposición de hacer lo que Dios dice que no debes hacer, una disposición para gobernar tu vida y hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, porque tú sabes mejor. No importa lo que la ley de Dios dice o declara, tú piensas que esto es lo mejor. Eso es indicación del corazón pecaminoso que tú tienes, que aunque externamente eres una bella persona, muy bondadosa y generosa, eres un sepulcro donde hay gran putrefacción que apesta delante de Dios. Cuando uno va a un lugar, especialmente donde llevan la basura, y pasan los días, está esa basura ahí, y uno llega a ese lugar, mire, es como si le dieran a uno una galletada. Óigame, qué mal olor. Todas tus obras de justicia son delante de Dios, eso mismo, apestan, pero aún más, lo que hay en ti apesta delante de Dios, es ofensivo. Un gusano como tú, que vives y tienes la vida que tienes, porque Dios en su soberanía la sostiene, cultivando y manteniendo esa clase de disposición en contra de Dios. ¿Reconoces tú esa maldad, esa disposición, ese pecado? ¿Te has dado cuenta de que no puedes hacer aquello que en última instancia agrade a Dios, por medio de lo cual Dios entonces se ve obligado a perdonarte o a salvarte? No, mi amigo, no hay nada que tú puedas hacer. Tal vez tú puedes decir, pastor, yo no soy como Samperini, yo pues no fumo, pastor, nunca he fumado. Pastor, yo nunca he bebido alcohol. Pastor, yo no he hecho esto, aquello y lo otro. No, mi amigo, eres un niño, un joven, una persona muy decente. Con todo y tu decencia irás al infierno. ¿Por qué? Porque todavía tienes un corazón pecaminoso, sumamente perverso, que se opone a Dios. Mi amigo,
Por esto es que necesitamos un Salvador con poder soberano, que venga a ejercer su autoridad y quebrante las cadenas que te atan al pecado que hay en ti, a tu corrupción innata, que te enseñe que solamente Él y lo que Él hizo es lo que puede salvarte de tu condición pecaminosa y caída. Qué bueno es tener hijos obedientes. Qué bueno es ver jóvenes en la iglesia y damos gracias a Dios por tal cosa. Yo la doy. Yo he dicho que muchos de los nuestros, al lado de otros, son dignos de elogio. Pero la decencia, el respeto, las buenas obras de caridad no salvan a nadie. Si fuese así, Jesucristo no hubiese pasado por la humillación de nacer como nació, siendo Él en su persona el Dios de la gloria. Nada puede salvar al hombre. Nadie puede salvarlo. Solamente Jesucristo, el Señor. Y Él hoy te llama y te dice, mira bien, mira lo que la Biblia dice de ti acerca de tu pecado y de tus pecados externos. Y ven a mí, el único que puede salvarte. Joven, adulto, no confíes en ninguna cosa que no sea la muerte del Señor Jesucristo y lo que Él hizo para salvar a pecadores. No confíes en ninguna otra cosa que no sea una confianza y una fe en Cristo, el Señor. Pues es aquel que mira a Cristo por la fe y descansa solamente en Él y lo que Él hizo. Ese es el hombre y la mujer que es salvo. Oh, Pablo, que se vio como pecador de pecadores, él dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero ¿de quién se habla? Un joven estudioso, un joven religioso, un joven celoso por la ley externa de Dios. Pero cuando la ley se aplicó al corazón y a la conciencia y se dio cuenta de la fuente pecaminosa que había en él, entonces él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un sentido en que eso se puede aplicar, aún para el incrédulo. Cuando él lo dijo, era un creyente. Pero así, eso es lo que tú tienes que decir y eso es lo que tú tienes que entender. Eres un miserable por causa del pecado que habita en ti. Te gobierna, te dirige, te controla. Es tu amo. A Él sirves. Pero el Señor nació para librarnos de la esclavitud del pecado. He aquí un hombre como San Perini, vendido a su pecado, que despreciaba a Dios. El poder soberano de la gracia de Dios lo salvó. Queridos hermanos, animémonos nosotros, que conocemos lo que es el poder salvador de Cristo. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ese espíritu que ellos manifestaron
de alabanza. Es el espíritu que debe estar en nuestros corazones, creyentes, porque ¿qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin la sangre de Cristo, sin la justicia de Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios, porque rico en misericordia, nos salvó. Nosotros también, que hemos gustado de esa salvación, debemos de dejar todo egoísmo y todo aquello que se centra en nosotros y dedicar nuestras vidas completamente a servir a Cristo, así como hizo aquel hombre que conoció la gracia salvadora de Cristo en su vida. Otra cosa con la cual quiero concluir: si la gracia de Dios, soberana y salvadora, se manifestó en el corazón y en la vida de aquel hombre para perdonar a aquellos que le torturaron, entonces ¿cuánto más nosotros, los creyentes en la iglesia? Ni tú ni yo hemos pasado por las terribles experiencias que pasó Samperini. Gracias a Dios por tal cosa. Entonces, ningún hermano en esta iglesia te ha hecho nada, aunque te haya hecho algo, al punto que tú no lo puedas perdonar. Y perdón es perdón, no es y por detrás consumiéndote ese odio y ese resentimiento. Una persona así niega el Evangelio, y una persona así tenemos que dudar que es salva. Samperini probablemente murió como un arminiano en parte de su teología, pero murió como un creyente, libre del egoísmo y del odio. Y sirvió al Señor con la luz que tenía. Y se entregó para dar a conocer el Evangelio. Y hoy, después de muerto, Dios continúa usando todo lo que Él hizo, todo lo que Dios hizo en su vida, para proclamar el Evangelio. Oremos. Oh Padre, exaltamos tu poder salvador y tu soberanía para dirigir los asuntos y la vida de los hombres para el logro de tus propósitos salvadores en la persona y obra del Señor Jesucristo. Te damos gracias por el ejemplo de este hombre, su dedicación a ti con el entendimiento que tenía. Te suplicamos que su testimonio y todo lo que se diga del Evangelio sea usado por el Espíritu Santo para llevar a muchos al conocimiento de Cristo, para la salvación de sus almas. Mira a estos actores, a la directora de esta película, como a su esposo, su familia. Te suplicamos que tú uses todas estas cosas para la salvación de ellos. Si tú obraste en un corazón tan endurecido como el de Samperini, para ti no hay nada que te pueda impedir el que tú salves a esas personas y a otras, vendidas y endurecidas al pecado, vendidas al pecado, o endurecidas. Ten misericordia. Que estas cosas nos animen a nosotros en estos días a proclamar el Evangelio de tu gracia salvadora. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.